historias y leyendas. No olvides suscribirte al canal y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. La serpiente Alicante. Es un relato que me contó mi abuela cuando era niño y la verdad me dio mucho miedo. ¿Por qué? Porque mi abuela para mí es símbolo de verdad y de sabiduría. Le creo profundamente. Me contó que cuando era niña vivió en Acámbaro, Guanajuato, donde había muchas haciendas enormes, en las cuales en ocasiones se resguardaban guerrilleros de la independencia de México. Pero ella vivía en una pequeña casita en el rancho de mi bisabuelo, a un lado de sus siembras, para cuidarlas por las noches, porque siempre pasaban cosas extrañas. Cerca de donde vivía pasaba el río, y a un costado del río vivía una amiga de su mamá, una joven de escasos 17 o 18 años, recién casada. La chica estaba embarazada. Era muy amable y muy activa. Trabajaba haciendo tortillas para vender. Mi bisabuela visitaba y llevaba a mi abuela con ella. Se quedaban las horas ayudándole y conversando. Pasado el tiempo, nació el bebé de la muchacha, un varón muy fuerte, por tanta tortilla y maíz que consumía la muchacha, y por lo mismo producía mucha leche. Inclusive al entrar a su casa, olía a bebé y a leche. Como al mes del nacimiento del bebé, un día que fueron por las tortillas, la muchacha no se había levantado todavía. Mi abuela y su mamá entraron a la casa y la encontraron bien dormida, y el bebé llorando. La despertaron y ella, profundamente agotada, se levantó de la cama y se puso a trabajar. ¿Qué te pasó, muchacha?, le preguntó mi bisabuela. No sé, decía. El niño me cansa mucho cuando come. Y así pasaron los días, y la muchacha se veía cada vez más cansada. Pero el problema mayor era que el bebé estaba muy delgadito. Se estaba enfermando mucho y no paraba de llorar. El esposo, preocupado, un día no fue a trabajar. Se quedó en la casa para cuidar a su mujer. En la mañana se levantó a la misma hora a darle de comer a los animales. En eso, escuchó al bebé llorar, y luego la voz de su mujer diciendo, «Ya, ya», y después hubo un silencio, y el señor siguió trabajando. Pasado un rato, escuchó caer una jarra de agua que tenían en el borde de la cama, y fue a ver. Lo que encontró lo dejó perplejo. Una pitón, contó el señor, gorda como ella sola, enrollada en la cama, chupando la leche de la mujer que dormía, como sedada por su veneno, y con la punta de su cola metida en la boca del bebé para que no llorara. Él tomó su machete y la serpiente lo volteó a ver con cara de asustada, dijo él, y le dio 3 machetazos. La víbora ni se podía mover de lo gorda que estaba. Le cortó la cabeza, la echó para afuera y con aceite y leña le prendió fuego. Al día siguiente, cuando revisaba las cenizas para enseñárselas a mi bisabuela, encontró huesos de persona. Él dijo que tal víbora en realidad era un nahual. Mi abuela siempre les creyó, porque dice que por el río siempre han vivido criaturas extrañas sin buenas intenciones. Y bueno, esa es la historia que me contó mi abuela. Verdad o mito, que cada quien decida. La novia de Culiacán. Cuenta la leyenda que no hace mucho sucedió el suceso de la novia de Culiacán, y aún hay rastros de esto en la comunidad donde sucedió. Esta novia se llamaba Guadalupe Leiva Flores, y la llamaban Lupita. Allá por el año 1950, aunque otros dicen que fue en 1948, según cuentan, Lupita estaba a punto de casarse con el amor de su vida,
un joven de nombre Jesús. Cuando llegó el día de la boda, ella llegó primero que el novio a la catedral. Ella tenía puesto un hermoso traje de novia. Al poco rato llegó el novio un poco tarde, pero de todos modos celebraron con júbilo y algarabía la boda. Todo iba bien con la celebración, pero nadie sabía la desgracia que iba a pasar. Algo terrible por parte de Ernesto, un amigo de toda la vida de Lupita, que loco de celos y de amor secreto por Lupita que guardó durante años, en venganza sacó una pistola y disparó en la cabeza del novio. Luego de todo esto, Ernesto se suicidó. Desde ese día, Lupita quedó en silencio y hasta el día de su muerte, allá por 1980, siguió visitando todos los domingos la catedral con el mismo vestido de novia, esperando encontrarse allí al novio muerto. El flautista de Hamelin, la verdadera historia. El cuento asegura que un desconocido flautista, con la simple ayuda de su flauta y la melodía misteriosa que de ella salía, consiguió librar de la terrible plaga de ratas que asolaba el pueblo. La historia asegura que las ratas, al escuchar su melodía, empezaron a seguirlo, y éste las guió hasta un río cercano, donde las ratas terminaron ahogándose. Cuentan que cuando hubo terminado con la plaga, el flautista les pidió a los habitantes del pueblo que le pagaran por haberles librado de aquellas terribles y enormes ratas, pero estos se negaron. En represalia, el flautista empezó de nuevo a tocar su flauta, pero esta vez fueron todos los niños del pueblo los que empezaron a seguirle, y se marchó con ellos. Lo extraño de este cuento es que está basado en un hecho real que quedó registrado, y pasado el tiempo supo determinar qué era lo que en aquel pueblo sucedió. La verdadera y misteriosa historia empezó el 26 de junio de 1284, cuando un extraño hombre que nadie conocía apareció por las calles de la ciudad de Hamelin, vestido como un cazador, pero con muchos más colores y un sombrero rojo. Se cuenta que mientras todo el pueblo estaba en misa, sacó una flauta del bolsillo y comenzó a tocar una melodía. Sorprendentemente, todos los niños mayores de 4 años del pueblo empezaron a acudir donde estaba este hombre y a rodearlo, hasta que llegó el momento. Este empezó a caminar, viendo atónitos cómo todos los niños comenzaron a seguirlo. Se cuenta que a pesar de los intentos de muchos familiares, ninguno fue capaz de hacer nada por impedir que los pequeños se fueran con aquel hombre. Solo 2 de los pequeños lograron regresar. Uno de ellos era ciego, por lo que no pudo contar nada, porque no veía nada, mientras que el otro era mudo, por lo que a pesar de haber podido ver algo, era incapaz de contarlo. Había algunas de las crónicas que afirmaban que hubo un tercer niño que consiguió regresar. Padecía cojera, lo que sus palabras le impidió llegar a tiempo a una entrada que se abrió mágicamente en la roca de una cueva, donde todos los niños, junto al hombre, entraron antes de que la puerta se cerrase, tal como se había abierto. Cierto es que son muchas las teorías y especulaciones acerca de lo que pudo suceder con aquellos 130 niños desaparecidos, pero nada pudo ser verificado. Lo único cierto es que 130 niños desaparecieron tras escuchar y seguir a un hombre que tocaba en su flauta una melodía que los hipnotizó. Muchos investigadores se interesaron por el caso, al conocer la verdadera historia, pero ninguno supo llegar a una conclusión.
que no fuera más allá de la mera especulación. Solamente tuvieron claro lo que todos contaron, que esos niños desaparecieron por culpa de aquel flautista y su hipnotizada melodía, y nunca más se supo de los 130 niños. Un relato que pueden encontrar en Cuentos para Monstruos, de Santiago Pedraza. La mujer despertó lentamente, confundida y desorientada, después de haber tenido un sueño muy denso. Se levantó poco a poco, tratando de recomponer la realidad. ¿Dónde estoy?, preguntó. En la morgue, le respondieron. A la mujer se le heló la sangre. El terror le cambió drásticamente el gesto. Pero, ¿cómo? ¿Qué es lo que hago aquí? Autopsias, doctora. De hecho, antes de que se desmayase, iba a empezar con la mía.